2004, que resultó ser un plan de sepulturas de los primeros conquistadores de Mérida, arrojó nuevos datos históricos. Para trabajar en la promoción, fortalecimiento y revaloración de la lengua maya entre la población de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, se inauguró el primer encuentro peninsular Mayatán. Familia bonita, ya nos encontramos a martes y para mí es un gusto saludarle en esta tarde y ya transcurrieron 22 días del mes de julio, ya estamos a tan solo una semanita de que acabe también este bellísimo mes que bueno, al menos para mí está pasando muy rápido. Mi nombre es María Bastarrachea y como todas las tardes le estaré acompañando en este espacio informativo que como siempre es un gusto saludarle, saber que nos acompaña, recordándole que hoy le vamos a estar compartiendo toda esta información desde el canal local 4.1, así como también a través de las redes sociales. Nos puede encontrar como Teleyucatán en Facebook, Instagram y YouTube. Ahí nos puede mandar sus saludos a través de Facebook para estarlos leyendo a través de cada corte comercial. Y bien, en esta tarde le traemos mucha información, algunos programas, algunos eventos. Así que, ¿qué le parece si ya comenzamos? Y bien, queremos dar inicio compartiéndole un poco sobre la información que justo informó ahí el gobernador Joaquín Díaz Mena el día de ayer a través de sus redes sociales. Como sabemos, hay algunos programas en el estado que los cuales requieren apoyar a las mujeres. Entre ellos, pues bueno, está el programa de Mujeres Renacimiento, el cual se ha llevado a cabo para que lleven todos sus documentos. Algunas mujeres no han tenido la oportunidad, es por eso que ahora se ha dado una prórroga. El gobernador Joaquín Díaz Mena amplió por una semana más el proceso de verificación del programa Mujeres Renacimiento, con el objetivo de ofrecer una nueva oportunidad a las mujeres que no fueron localizadas durante las visitas domiciliarias o que tienen pendiente completar su documentación. Durante su transmisión semanal por Facebook Live, el mandatario estatal anunció esta medida, al señalar que se busca asegurar que todas las mujeres que realmente necesitan este respaldo puedan participar. Ya autorizamos una semana más de verificación. Estén pendientes las que se inscribieron y no cumplieron con algún documento faltante o no las visitaron en su domicilio. Ya autoricé una semana más de verificación. Díaz Mena detalló que aunque el padrón de beneficiarias ya fue publicado en el sitio oficial del programa, únicamente 8,000 mujeres han sido seleccionadas hasta el momento, debido a que muchas no fueron localizadas en sus domicilios o presentaron documentación incompleta. En ese sentido, la Secretaría de Bienestar, en coordinación con autoridades de los 106 municipios, retomará los recorridos domiciliarios para ubicar a las mujeres inscritas que aún tienen pendiente su verificación o que necesitan entregar documentación faltante. El padrón puede consultarse en la página oficial de Bienestar. Asimismo, la dependencia estatal informó que las mujeres que ya aparecen como beneficiarias recibirán sus tarjetas del Banco del Bienestar a partir del próximo 2 de agosto y serán convocadas en fechas específicas para su entrega. Teleyucatán Noticias. Y bien, ahora en el estado se abrirán 31 tiendas OXXO, los cuales va a traer como consecuencia grandes oportunidades de empleo para las familias yucatecas. Como parte de sus planes de expansión 2025-2030 en Yucatán, la cadena de tiendas OXXO realizará una inversión superior a los 1,250 millones de pesos, anunció el gobernador Joaquín Díaz Mena. El gobernador detalló que el proyecto generará más de 2,000 empleos directos y más de 2,000 empleos indirectos, beneficiando a miles de familias yucatecas y fortaleciendo a las comunidades de 16 municipios. Se trata de una inversión que será destinada de alguna manera a que muchos yucatecos puedan ser proveedores con productos locales y pues la voluntad de trabajar con el sector privado está por nuestra parte y queremos que esto se traduzca en una prosperidad compartida que signifique que la derrama económica beneficie a la mayor cantidad de familias posible. Díaz Mena informó que en tan solo en 2025 se abrirán 31 nuevas tiendas OXXO en 8 municipios del estado, lo que representa el inicio de esta etapa de expansión.
La inversión permitirá consolidar una amplia red de tiendas de conveniencia que incorporará a cientos de productores y proveedores locales a la cadena de abasto, impulsando directamente el crecimiento económico estatal. Además, representa una de las apuestas más importantes del corporativo en años recientes, lo que demuestra la confianza del sector privado en el rumbo económico de la entidad. Teleyucatán, Noticias. Y bien, el DIF Yucatán firmó el convenio y la estrategia Alianzas del Renacer, un conjunto de convenios de colaboración entre instituciones del gobierno del estado y universidades públicas y privadas que permitirán optimizar recursos, fortalecer programas sociales e impactar directamente en la vida de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad. La presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Yamile Méndez Nal, encabezó esta firma de convenios, entre las cuales se concretaron con 9 instituciones educativas y 5 dependencias del gobierno estatal, cada uno con objetivos específicos y con la finalidad de expandir el alcance de los programas sociales del DIF. Y bien, por otra parte, la Ventanilla Estatal Única Móvil puso en marcha también una jornada de atención que ofrecerá más de 150 trámites en beneficio de habitantes de Río Lagartos y localidades cercanas de lunes 21 al sábado 26 de julio en un horario de 9 a.m. a 3 p.m. El módulo estará presente en la escuela primaria Luis G. Vives y entre los trámites disponibles se encuentran la renovación y duplicado de licencias de conducir, la expedición de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción, tanto locales como foráneas, constancia de antecedentes penales, asesoría fiscal de materia de contribuciones, derechos e impuestos estatales, así como avisos de apertura de establecimientos y acompañamientos para trámites ante el INSEJUPI. Y bueno, también le queremos compartir que más de 100 horas de formación concluyeron con la clausura del diplomado Prevención y Eliminación de la Discriminación en el Servicio Público, impulsado por el Centro para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán y la UTM, enfocado en brindar herramientas prácticas para garantizar una atención justa e incluyente a la ciudadanía. En el diplomado participó personal de diversas dependencias y organismos estatales que tuvo una duración de 110 horas y se impartió de manera virtual. En la ceremonia de clausura, la directora del CEPREDEI, Vivianey de Cervantes Engim, destacó que esta actividad es parte del compromiso del gobernador Joaquín Díaz Mena para construir un servicio público más justo, respetuoso e incluyente. Y bien, después de esta información, pues también comenzamos a agradecer a la gente que nos acompaña en esta tarde de martes, en especial también a la gente que nos escribe a través de las redes sociales. Aquí mi madre Carla Bastarrachea nos está viendo desde la colonia Pinos del Norte y también saludamos a Caitlin Cano que nos ven y también aprovechamos para saludar hasta el fraccionamiento de Las Américas a Luceli López Tún, que dice saludos, disfrutando de las noticias y bueno, nos comparten que también ya está lloviendo ahí, que también nos los hagan saber en qué colonia, en qué fraccionamiento o en qué parte del interior del estado ya está lloviendo, porque justo cuando yo venía en camino para aquí ya estaba el cielo todo gris, pero bueno, esperamos sus saludos, felicitación, reporte, algún comentario a través de las redes sociales, mientras nos tomamos una primera y breve pausa. En resumen, en su transmisión por Facebook Live, el gobernador Joaquín Díaz Mena amplió una semana más la verificación del programa Mujeres Renacimiento. El IMSS en Yucatán previene, detecta y trata oportunamente afectaciones del sistema cerebrovascular a través del protocolo de atención integral Código Cerebro. Un croquis de la Catedral de Mérida de 1574, que resultó ser un plan de sepulturas de los primeros conquistadores de Mérida, arrojó nuevos datos históricos. Para trabajar en la promoción, fortalecimiento y revaloración de la lengua maya entre la población de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, se inauguró el primer encuentro peninsular Mayatán.
Estudio 20, una tienda enfocada en la venta de ropa de mujer, donde podrás encontrar de diferentes estilos el ideal para ti y en variedad de tallas. Luce espectacular ese bello vestido de noche con el sistema de renta de vestidos que tenemos para ti. Para tu comodidad, contamos con el sistema de apartado y pagos con tarjeta. Nos ubicamos en Plaza Roma, local 10, Colonia Máximo Ancona. Estudio 20, tu tienda de ropa. Visítanos. Disfruta Yucatán y sorpréndete de sus maravillas. Visita los paradores turísticos que tenemos para ti. Déjate enamorar por el encanto de las zonas arqueológicas, cenotes, grutas, pueblos y playas con encanto. Haz turismo local, apoya lo nuestro y siéntete orgulloso de ser yucateco. Conoce más en culturyucatán.com. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. En México, más de 650,000 personas trabajan en plataformas digitales. Y ahora sus derechos laborales están garantizados. Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, aprobada por la Cámara de Diputados, contarán con un contrato, salario digno, seguridad social y reparto de utilidades, entre otros. Además, se prohíbe el cobro por el registro para la postulación al empleo. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Renacimiento Maya es un gobierno cercano, un gobierno atento a lo que vivimos todos los días y con el que puedo hablar de frente. Un gobierno que trabaja codo a codo con los campesinos y ganaderos y que está cerca de quienes más lo necesitan. Eso es Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. Estamos de regreso y bien para todos los jóvenes que también nos acompañan esta tarde y no saben qué carrera universitaria pues pueden ejercer o qué les gustaría estudiar. Aquí le vamos a presentar algunas de las 5 opciones de ingenierías con las que cuenta el Instituto Tecnológico Superior de Motul. El Instituto Tecnológico Superior de